¿Y si te dijera que la mayor derrota de la historia de la civilización occidental se convirtió en su mayor salvación? Que un puñado de hombres condenados a morir logró cambiar el curso de la historia universal, no con una victoria, sino con su propia muerte? Si este tema te ha llegado al alma, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué piensas sobre quienes eligen la muerte por una idea. Nos espera una conversación sobre un acontecimiento ocurrido hace casi 2500 años, pero que no deja de fascinar las mentes hasta el día de hoy. En el otoño del año 481, antes de nuestra era, representantes de las ciudades-estado griegas se reunieron a orillas del Golfo de Corinto. El motivo era inaudito. Por primera vez en siglos, los polis eternamente enfrentados entre sí se sentaban a la misma mesa. Los unía algo más aterrador que el odio mutuo. Desde el este se acercaba la oscuridad. El imperio persa de los aqueménidas se extendía para entonces desde las costas del mar Egeo hasta las fronteras de la India. Devoraba pueblos con la misma facilidad con que el fuego devora la hierba seca. Decenas de tribus y reinos ya habían inclinado la cabeza ante el poder de Persia. Pero los griegos, tercos, insumisos, siempre peleados entre sí, se negaban una y otra vez a reconocer la soberanía ajena. La historia del conflicto echaba sus raíces en los años 499 a 494 antes de nuestra era, cuando las ciudades griegas de Jonia, en la costa occidental de la actual Turquía, se rebelaron contra la dominación persa. Atenas y Eretria enviaron flota y soldados a los insurgentes. Con fuerzas combinadas, lograron tomar e incendiar Sardes, la ciudad más próspera de la provincia y corazón del poder persa en Occidente. El rey Darío lo vivió como un agravio personal. Según la tradición, ordenó a un sirviente que le recordara 3 veces al día el nombre del pueblo que se había atrevido a alzarse contra él. Señor, acuérdate de los atenienses, resonaba en la corte persa como una oración de venganza. La venganza llegó en el año 490. Una flota persa al mando de Datis y Artafernes cruzó el mar Egeo. Eretria cayó y fue arrasada. Pero en Maratón, a 2 jornadas de Atenas, el ejército persa se encontró con la falange griega y sufrió una derrota que se convirtió en leyenda. Darío comenzó a preparar una nueva campaña, más grandiosa que la anterior, pero sus planes se vieron interrumpidos por una revuelta en Egipto y poco después por su propia muerte. El trono lo heredó su hijo Jerjes. Jerjes abordó la tarea con una ambición que el mundo aún no había visto. No se limitó a reunir un ejército, convocó a todo un mundo bajo sus estandartes. Heródoto enumeraba los pueblos del ejército persa como si leyera la lista de todas las tribus de la tierra: persas y medos, bactrianos y escitas, indios y asirios, etíopes y libios, tracios y frigios. Los historiadores modernos discuten la cifra exacta de ese contingente, que oscila entre 60 y 250.000 hombres, pero cualquiera que sea la verdad, algo es indudable. El mundo griego nunca había visto nada semejante. Cuando una tormenta destruyó el primer puente de pontones sobre el Helesponto, Jerjes ordenó azotar el mar con 300 latigazos, castigando a los elementos por su desobediencia. Los historiadores cuentan esto como una muestra de locura regia. Quizás fue algo diferente, una demostración de voluntad que no reconocía ningún obstáculo, ni humano ni natural. Los griegos comprendían que en campo abierto no podrían resistir. Ni uniendo todas sus fuerzas serían capaces de oponer un ejército suficiente para contener semejante avalancha. Hacía falta otra estrategia. El estratega ateniense Temístocles encontró la respuesta en la geografía. Entre las montañas y el mar, en la costa septentrional de la Grecia central, la naturaleza había esculpido un estrecho cuello de botella: el paso de las Termópilas. En su punto más angosto, apenas alcanzaba los 60 pasos de anchura. Allí, 1000 hombres podían detener a 1.000.000. Se tomó la decisión. Una fuerza de contención griega se apostará en las Termópilas,
mientras la flota aliada bloquea a los persas en el Cabo Artemisio. Un doble candado en el camino del conquistador. Al desfiladero marchó una hueste de entre 5.000 y 7.500 hombres, beocios y focidios, corintios y arcadios, mantineos y locros. Pero entre todos estos contingentes se distinguía un pequeño grupo de 300 hombres, 300 espartanos, al mando del rey Leónidas. Leónidas no era joven, había superado los 40 años. Llegó al poder por un camino indirecto. 2 hermanos mayores habían muerto antes que él. Estaba casado con su propia sobrina Gorgo, hija de su hermano mayor Cleómenes. Tenía un hijo pequeño, Plistarco, y existía una profecía del oráculo de Delfos que Leónidas, a juzgar por sus actos, tomó como un mensaje personal. O bien Esparta caería, o bien uno de sus reyes perecería. Al elegir a sus 300, Leónidas aplicaba un principio que a primera vista parece extraño. Solo tomaba a quienes ya tuvieran hijos. Antes de partir, los ancianos le suplicaban que llevara al menos 1.000 hombres. El rey respondía con brevedad. Para vencer, ni con 1.000 bastan. Para morir, con 300 sobra. Entre los combatientes que conducía Leónidas, no había lugar para la casualidad. Cada uno de ellos había sido moldeado por un sistema al que es difícil llamar de otra manera que máquina de fabricar guerreros. El niño espartano pasaba a manos del Estado a los 7 años. El hambre, el frío, el dolor eran instrumentos de formación, no adversidades accidentales. El espartiata aprendía desde la infancia que perder el escudo significaba traicionar al compañero, porque su escudo no solo le protegía a él, sino también al que estaba a su lado. Esa sencilla mecánica militar convertía la falange en algo más que una formación de hombres armados. El hoplita griego se parecía a una tortuga, coraza de bronce que reproducía los contornos musculares, casco que cubría todo el rostro, salvo una estrecha ranura para los ojos, grebas, un gran escudo redondo, lanza de 2 a 3 estaturas humanas, espada corta para el cuerpo a cuerpo, cuando la lanza ya no servía. Todo ese conjunto estaba diseñado para un único tipo de combate, hombro con hombro, escudo con escudo, muro contra muro. El ejército persa, con toda su grandiosidad, portaba una cultura militar radicalmente distinta. Su infantería estaba acostumbrada a combatir en espacios abiertos, desplegada en amplias líneas, confiando en las flechas y la superioridad numérica. Escudos pequeños de mimbre, armadura ligera o directamente ninguna. Los guerreros de muchas tribus entraban en batalla casi desprotegidos. En la angostura del desfiladero, todo eso se convertía en sentencia de muerte. Agosto del año 480 antes de nuestra era. El ejército persa apareció a la entrada del paso de las Termópilas, desde el Golfo Malíaco. Un lugareño intentó asustar a los griegos, diciéndoles que los arqueros persas dispararían tantas flechas que oscurecerían el sol. El espartano Diéneses lo escuchó y sonrió. Pues bien, entonces combatiremos a la sombra. Jerjes esperó 4 días, quizás confiando en que los griegos recapacitarían y se marcharían a sus casas. Al 5.º día lanzó el ataque a los medos, guerreros de élite templados en decenas de campañas. Los medos entraron en el desfiladero y se encontraron con algo que no esperaban. La falange griega no retrocedía, no vacilaba, no se deshacía bajo el empuje. Se erguía como un muro de piedra y trituraba todo lo que contra ella chocaba. Jerjes, que presenciaba la batalla, saltó del trono 3 veces, según Heródoto. No de entusiasmo, sino de horror ante lo que le ocurría a sus hombres. A los medos le sucedieron los cisios y los sacas, tribus célebres por su ferocidad. El resultado fue el mismo. Entonces, Jerjes lanzó a su guardia personal, los inmortales. Así llamaban al cuerpo de élite de 10.000 hombres. Si alguno moría, otro guerrero ocupaba inmediatamente su lugar, manteniendo invariable el número del cuerpo. Los inmortales eran lo mejor de que disponía el ejército persa. A ellos también los rechazaron. Los espartanos empleaban un ardid.
fingían huir en pánico, atraían a los perseguidores al descubierto y se giraban. La infantería persa, dispersa en la persecución, se encontraba de frente con la falange nuevamente cerrada, y moría. El segundo día fue copia del primero. Los persas atacaban, los griegos resistían. Al anochecer, Jerjes se retiró al campamento, desconcertado, y probablemente por primera vez en su vida, ante algo que el dinero, los números y el poder no podían resolver. Y entonces le trajeron a un hombre llamado Efialtes. Efialtes era un lugareño. Conocía esas montañas como solo las conoce quien ha crecido entre ellas, y sabía algo que no figuraba en ningún mapa persa. En los montes que se alzaban sobre el desfiladero, serpenteaba un sendero secreto, suficientemente ancho para que pasara una columna a pie. Conducía directamente a la retaguardia de las posiciones griegas. Leónidas conocía ese sendero. Para vigilarlo, había apostado a 1000 focidios, más que suficientes para defender un paso estrecho. Pero los focidios no esperaban que Jerjes enviara allí 20.000 hombres. Al amanecer del tercer día, los centinelas focidios oyeron ruido en el bosque y vieron el ejército persa. Ambos bandos se quedaron petrificados de sorpresa. Efialtes convenció al comandante persa de no perder el tiempo en una escaramuza con los focidios. Tenía otro objetivo. Los persas rodearon a los atónitos guardias y continuaron hacia la salida del sendero de montaña. Los focidios enviaron un mensajero a Leónidas. Cuando la noticia llegó al rey espartano, convocó un consejo de guerra. El resultado fue inesperado. La mayoría de los aliados decidió marcharse. No por cobardía, sino por un cálculo frío. Quedarse significaba morir sin esperanza alguna. Leónidas los dejó ir. Permanecieron los espartanos. Permanecieron los tespios, 700 guerreros de una pequeña ciudad beocia que se alzaba justo en el camino del ejército persa. Sus casas, sus familias, todo estaba condenado, independientemente de si ellos sobrevivían o no. Los tespios eligieron morir, junto a quienes respetaban. Quedaron también los tebanos, aunque su participación en el combate final sigue siendo discutida. Heródoto sostenía que Leónidas los retenía por la fuerza como rehenes, y que fueron precisamente ellos quienes al final se rindieron. Antes del último desayuno, Plutarco conservó las palabras de Leónidas dirigidas a sus hombres. «Alimentos bien, compañeros. Esta noche cenaremos en el Hades». El último combate no se pareció a los dos anteriores. Los griegos salieron de la angostura hacia donde el paso se ensanchaba, allí donde ya no podían usar el desfiladero como aliado. Fue un gesto no táctico, sino simbólico. Marchaban al encuentro de su fin con el rostro descubierto. Las lanzas se rompieron, y los espartanos combatieron con sus espadas cortas, en una refriega cuerpo a cuerpo. Leónidas cayó en batalla. Junto a él, murieron 2 hermanos del propio Jerjes. Cuando por la retaguardia llegó el contingente persa conducido por Efialtes, los últimos defensores retrocedieron hacia una colina, y allí encontraron su fin bajo una lluvia de flechas y piedras. Jerjes inspeccionó el campo de batalla en persona. Al encontrar el cuerpo de Leónidas, ordenó decapitarlo y clavar la cabeza en una pica. Ese gesto decía mucho, entre otras cosas que el rey persa comprendía muy bien con quién había combatido. Las bajas persas en las Termópilas, según diversas estimaciones, ascendieron a unos 20.000 hombres. Los griegos perdieron unos 4.000, contando los aliados. La aritmética parecía claramente favorable a Persia. El desfiladero estaba tomado, el camino hacia Atenas, abierto. Pronto Atenas fue incendiada. Pero la historia no terminó en las Termópilas. Un mes después, en el estrecho de Salamina, la flota griega, aquella que Temístocles había construido con los beneficios de las minas de plata del Laurión, destruyó la armada persa. Jerjes contempló la catástrofe desde la orilla, sentado en un trono de oro. Y un año más tarde, en Platea, las fuerzas griegas unidas derrotaron al ejército persa en tierra. Grecia resistió. Pero la apuesta principal no se hizo en Salamina ni en Platea. Se hizo en un desfiladero de montaña, donde unos pocos cientos de hombres aguantaron 3 días, y con ello dieron a los demás
tiempo para reagruparse, para creer en sí mismos y para comprender que a los persas se les podía vencer. En el montículo funerario de las Termópilas erigieron una estela. El poeta Simónides de Ceos escribió una epitafio que se convirtió en una de las inscripciones más célebres de la historia de la humanidad. Caminante, ve a decir a los espartanos que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Palabras sencillas, sin patetismo heroico, solo la fría constatación de un hecho. Hicimos lo que debíamos hacer. El traidor Efialtes huyó, pero Esparta puso precio a su cabeza. Al final lo mató en una reyerta alguien de los suyos, por un asunto completamente distinto. La historia tiene esa ironía. El cuerpo de Leónidas fue trasladado a Esparta 40 años después. 600 años más tarde, ya en la época del Imperio Romano, los ciudadanos de la ciudad celebraban anualmente competiciones en honor de su rey. Los nombres de todos los caídos en las Termópilas fueron grabados en una estela aparte. Hay otra historia al margen de esta batalla, la historia de un hombre llamado Aristodemo. Era uno de los 300, pero Leónidas lo licenció poco antes del combate final a causa de una enfermedad en los ojos. Aristodemo regresó a Esparta con vida y descubrió que habría sido mejor no volver. Sus conciudadanos lo llamaban Aristodemo el cobarde, aunque no había desobedecido ninguna orden. Un año después, en Platea, combatió de tal manera que los griegos quisieron premiarlo como el más valeroso, pero se le negó el reconocimiento. Se consideró que había buscado la muerte, no la victoria, que su valor temerario no era coraje, sino culpa que buscaba redención. Esta historia parece decir sobre Esparta más que todos los relatos sobre los 300 héroes. En 1939, el arqueólogo griego Espiridón Marinatos realizó excavaciones en el presunto lugar de la batalla. La tierra no mintió. Puntas de flecha, fragmentos de armas, huellas de un combate antiguo. La historia narrada por Heródoto más de 2000 años atrás quedó confirmada en cada detalle. Hoy, frente a las Termópilas, se levanta un monumento. Un Leónidas de bronce con la inscripción en el pedestal. Molón la ve. Venid y tomadlos. Cerca, un modesto monumento a los Tespios, de quienes se recuerda mucho menos. Una estatua de Eros sin cabeza, con un ala entera y otra rota. El ala rota simboliza la imposibilidad de disfrutar de la libertad por la que murieron. La figura decapitada representa el anonimato del sacrificio que nadie glorificó especialmente. La batalla de las Termópilas fue una derrota. Militar, estratégica, como se mire. Los persas avanzaron, parte de Grecia fue conquistada. Eso es un hecho. Pero hay cosas que la aritmética no puede medir. Cuando unos pocos cientos de personas eligen la muerte, no porque no tengan otra opción, sino porque de otro modo sería una vergüenza, algo cambia en el aire que los rodea. El resto de los griegos miraba hacia las Termópilas y comprendía. Entonces es posible. Entonces esas personas de carne y hueso, iguales que nosotros, resistieron. Entonces nosotros también resistiremos. Quizás en eso radica el misterio principal de las Termópilas. Como una derrota, se convierte en el cimiento de la victoria. Como la muerte de unos pocos cientos de hombres en un desfiladero de montaña resuena a lo largo de 2500 años, en libros, películas, monumentos, en la propia palabra espartano, que se ha convertido en sinónimo de entereza. Si esta conversación te ha resultado interesante, suscríbete al canal. Nos aguardan muchas más historias como esta, sobre momentos en que unas pocas personas cambiaron el mundo. Escribe en los comentarios, ¿qué crees que impulsaba a estas personas? ¿La fe, el deber, el orgullo, o algo más para lo que todavía no tenemos una palabra exacta?